Sesión extraordinaria y urgente. Primer punto, ratificación del carácter urgente de la convocatoria. Sí, hay que someter a votación la ratificación de la urgencia. Comienza la votación electrónica de la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. Se ratifica por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Entramos ya entonces en los asuntos. Son dos puntos. El número 2 es la aprobación del expediente de modificación de créditos. Número 3. Director, cuando quiera. Sí, buenos días a todas y todos. En la comisión plenaria del día 26 se explicó la modificación presupuestaria número 3, financiada con remanente de tesorería para actuaciones principalmente de casi todas las áreas, así como mutación de financiación del préstamo inicialmente previsto en el presupuesto 2023. Por tanto, me remito al dictamen de la comisión plenaria permanente de Presidencia y de Acción Social, donde se dictamina favorablemente la propuesta, incluyendo las enmiendas que se presentaron por los grupos. Muchas gracias, director. ¿Alguna intervención al respecto? Carlos, adelante. Sí. Segundo, la ha pedido en primer lugar, Carlos. Vale. Carlos Alonso, por favor, portavoz Sí, del Grupo de Coalición Canaria. Buenos días a todos y todas. Nosotros vamos a apoyar este expediente, pero con un sentido crítico. Lo hacemos básicamente por responsabilidad en relación con la necesidad de promover que en este año, que además es un año de transición por el proceso electoral, lo antes posible el Cabildo disponga de todos los recursos necesarios para impulsar la economía de la isla de Tenerife, apoyando de esta manera la incorporación del remanente lo antes posible, de forma que pueda estar disponible para los servicios de la corporación y de esa manera impulsar la actividad del Cabildo. No obstante, nos llaman la atención alguna cuestión. Bueno, primero de todo es que en la mayor parte de las justificaciones del crédito que se incorpora viene derivado de obligaciones que la corporación había detectado en cada una de sus áreas que no se incorporaron al presupuesto inicial del año 2023, de forma que de esta forma, a través del remanente, pues se incorpora crédito que debía de haber estado ya desde el inicio en el presupuesto del Cabildo, ¿no? Y creo que eso denota pues una mala gestión en la organización de las prioridades que necesita esta isla, ¿no? Y uno simplemente atendiendo a las justificaciones de la mayor parte de las propuestas, tanto incluso por la vía de la enmienda, se puede apreciar. Después, por otro lado, ponemos énfasis en algo que a lo largo de este mandato nosotros hemos venido denunciando de una manera reiterada, y es la mala ejecución presupuestaria. Tenemos un nivel de remanente líquido de tesorería muy elevado que se acumula a los que se han producido en mandatos anteriores. Nosotros hemos calculado que el conjunto de recursos que el Cabildo en sus presupuestos del año 2019, 2020, 21 y 22 no ha logrado ejecutar alcanzan los 634 millones de euros, es una cantidad elevadísima, que al final termina derivando en una incapacidad, en una parálisis del principal motor económico de esta isla, que es su Cabildo, ¿no? Y las entidades dependientes. Ayer conocíamos los datos de empleo y de paro de la encuesta de población activa y sorprende, a nosotros no tanto en la medida en que ha sido un elemento en que hemos insistido durante estos 4 años, sorprende los resultados que al final de este mandato la isla tiene, ¿no? No hemos recuperado el empleo del año 2019. Tenemos 6.000 empleos menos respecto a los que tenía Tenerife a principio del año 2019. Yo siempre he usado la comparación de Gran Canaria, no por cuestiones de pleito, sino porque es el elemento comparativo que tenemos en una economía similar a la nuestra, que ha venido afectado por las mismas cuestiones. En Gran Canaria se han creado 60.000 empleos en estos 4 años. Tenerife pierde 6.000
y Gran Canaria gana 60.000 empleos en estos 4 años. Algo estaremos haciendo distinto, algo estaremos haciendo mal para que la tasa de paro en Tenerife haya aumentado en estos años 1 punto y en Gran Canaria haya bajado 8,5 puntos. Una isla que tiene una economía similar a la nuestra reduce su paro en 8,5 puntos y nosotros aumentamos el paro en 1 punto. Teníamos una ventaja con Gran Canaria en términos de empleo, de tasa de paro, de tasa de actividad que hemos perdido. Hoy hay más gente trabajando en Gran Canaria que en Tenerife, a pesar de que Tenerife tiene casi 80.000 personas más viviendo en esta isla, ¿no? Y después termino ya pues con otra cuestión que a nosotros nos parece grave, que demuestra también en un ámbito concreto muy importante, que es el de la sostenibilidad, el fracaso de una política de gestión de residuos, y es la incorporación en el presupuesto de 14 millones de euros de coste adicional que va a tener la gestión del servicio de residuos en esta isla, porque el Cabildo asume el nuevo impuesto que obliga a la ley de residuos para el depósito de residuos en vertederos y que supone un incremento importante de lo que pagamos en Tenerife en relación al coste del tratamiento de los residuos por no hacer un tratamiento adecuado. Y demuestra pues, el fracaso de una política que ha utilizado mucho el paradigma de la reutilización y el reciclaje, pero al final que se ha quedado en palabras vacías que nos valen, que nos cuestan 14 millones de euros más al año. Sí, gracias, presidente, y buenos días a todas y a todos los que estamos hoy aquí presentes y a los que nos están siguiendo también, tanto en directo como en diferido. Bueno, pues en la comisión plenaria extraordinaria que se hizo de presidencia, yo anunciaba que, bueno, que cambiaría, que me podía permitir después el cambiar el sentido del voto, después de estar mirando los expedientes, estar reflexionando y basándome en la coherencia. Tengo varias cosas que apuntar, ¿no? Una de ellas, pues esta consejera lamenta que el trato referente al remanente haya sido totalmente diferente al de otros años. No se me ha convocado a ninguna reunión para explicarme el remanente y explicarme hacia dónde van las partidas, como se hacía en años anteriores. Con esto entiendo que el voto de esta consejera al remanente pues no le resulta importante al grupo de gobierno. Y además, teniendo en cuenta que en diciembre esta consejera votó en contra porque no está de acuerdo con determinadas políticas que está haciendo el grupo de gobierno, entre ellas la apuesta que ha hecho por el desarrollo, la puesta en marcha del circuito del motor, aquí me encuentro en alguna de las partidas, por ejemplo, también con que se sigue apostando por crear un mercadillo de agricultura, aunque aquí se denomina de agricultor, voy a denominarlo de agricultura en la comarca nordeste, en la zona donde ya tenemos un mercadillo de agricultura en Tacoronte. Esta consejera se sigue preguntando si se ha hecho un estudio de viabilidad de cómo va a afectar esto a las agricultoras que llevan muchos años ya vendiendo su mercancía en Tacoronte. Por otro lado, también nos encontrábamos con que salen 200.000, o me encontraba con que salen 200.000 euros para el método SER, por ejemplo, pongo ejemplos, ¿no? Directamente al Colegio de Veterinaria, aunque he estado defendiendo que las protectoras lo que han pedido es que el dinero vaya precisamente a las protectoras porque son quienes trabajan con el voluntariado, son quienes tienen localizadas las colonias. Al final se ha decidido por el grupo de gobierno meter el dinero directamente al Colegio de Veterinaria. Esta consejera le gustaría que me explicase aquí ahora el consejero del área qué convenio se ha hecho con el Colegio de Veterinaria y cómo se va a garantizar que esos 200.000 euros van a ir realmente a aplicar el método SER, captura, esterilización y retorno de las colonias, porque me preocupa bastante. En ello, aquí hay partidas que, pues en base a esta falta, ¿no?, de reunión, de explicación, veo que pueden tener algún destino con el cual es posible que no esté de acuerdo y que no esté de acuerdo la ciudadanía de Tenerife, con lo cual mi voto va a ser en contra
aún reconociendo que después hay algunas partidas con las cuales creo que tienen que salir, que van a repercutir directamente en la población, pero no encuentro el equilibrio entre lo uno y lo otro. O sea que mi voto va a ser en contra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí, señor Carballo. Sí, gracias, presidente. Bueno, ya en la comisión plenaria de hace 2 días manifestamos nuestro punto de vista sobre esto. Lo primero que dijimos es que pues nos sorprendía, ¿no?, que para este grupo de gobierno todas las modificaciones presupuestarias tienen carácter urgente y se convocan comisiones extraordinarias para hacerlo, que lo que indica cómo se ha puesto sobre la mesa una falta de previsión y de organización sobre la actividad presupuestaria, convirtiendo la excepción en una regla, ¿no? Y al final tenemos comisiones plenarias extraordinarias a 2 días del Pleno para aprobar con menos tiempo para los plazos. Ese es el motivo de que sean además extraordinarias, ¿no?, y urgentes. Nos acortan los plazos para revisar la documentación. Y bueno, es una práctica, como digo, que debería ser puntual o coyuntural y se ha convertido en una práctica habitual. También otra práctica que se ha llevado a lo largo de este mandato es incluir en unas modificaciones presupuestarias multitud de propuestas que obviamente pues no podemos ni apoyar en su totalidad ni votar en contra de su totalidad, porque como son heterogéneas e incluyen desde aspectos sociales, aspectos de territorio, aspectos de, en fin, o sea, una multitud, compras más concretas de material, de cosas informáticas. Quiero decir, hay como suficientes términos en la modificación presupuestaria que nos hace difícil pues manifestar un voto claro a favor o en contra, ¿no? Y es una práctica, insisto, que también parece a veces querer como meter en el mismo saco distintas cosas que hagan difícil pues ejercer una fiscalización como es debido, ¿no? El otro día comentábamos algunos de los gastos. Nos parecía, por ejemplo, que había subido, aunque ya el responsable director insular de carreteras me lo aclaró, pero que había subido, por ejemplo, bueno, se multiplica por 6, 7 veces los intereses de mora que pagaba el área de carreteras. Ya nos me han explicado que es bueno porque hay más ejecución y parece que esto implica mayores gastos. Se han cambiado nombres de proyectos, se han aumentado las partidas. Es decir, bueno, como digo, es una batida heterogénea de medidas que nosotros, como ya dijimos en la comisión, vamos a tener que abstenernos porque no podemos ni apoyarlas todas ni negarnos a que se lleven a cabo medidas que entendemos que son positivas. Y bueno, quizás por último, nos llama la atención uno de los mayores importes que sube es el área de turismo, que tiene una alta subida, ¿no?, presupuestaria en esta modificación, pero luego nos enteramos por redes que pues se han dedicado últimamente a solicitar fotos gratuitas a periodistas de la isla, que con la consiguiente indignación de estos profesionales también tienen derecho a vender sus fotos, pero parece que Turismo Tenerife gasta el dinero en promoción y demás, pero a los fotógrafos y a los profesionales de nuestras islas que se dedican justamente a hacer más atractiva la isla de Tenerife para el turismo, le pretende conseguir las fotos gratis. Gracias. Don Manuel Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Manifestar, en primer lugar, el voto favorable del Grupo Popular, así lo hicimos en la comisión plenaria, a estos expedientes, pero también yo creo que es el momento para hacer nuestro juicio de valor sobre lo que vamos a tratar en dicho expediente, ¿no? Y sobre todo sobre lo que ya se ha nombrado, que es la liquidación del remanente líquido de tesorería, porque este expediente se financia principalmente por el remanente líquido de tesorería que nos sobró, como se dice coloquialmente, de las cuentas del ejercicio pasado. Un remanente que en el ejercicio pasado del año 22, una vez cerrado, asciende a unos 130 millones de euros, es decir, aproximadamente el 15% del presupuesto del año 22 se dejó de ejecutar.
La verdad que son cifras llamativas, ¿no? 130 millones de euros, repito. Pero no ha sido solamente en este ejercicio, porque llevamos en esta legislatura unos cierres contables pues con unas cifras, digamos, dejadas de ejecutar bastante importantes. Hablamos del año 19 de unos 130 millones de euros también, en el año 20 170 millones de euros de remanente, en el año 21 170 y en el año 22 la cifra que acabo de comentar de los 130. Yo, sinceramente, al equipo de gobierno les quiero felicitar porque ustedes son unos maestros políticos a la hora de anunciar a bombo y platillo, sobre todo cuando se presentan los presupuestos, pues utilizar frases muy elocuentes y que quedan muy bien desde el punto de vista mediático, como que son los presupuestos más grandes de la historia, los presupuestos más sociales de esta casa, pero claro, nosotros desde el Grupo Popular siempre hemos manifestado que lo importante no son los presupuestos, sino precisamente lo que estamos hablando, la ejecución de estos presupuestos. Porque ¿de qué nos vale? Pues, por ejemplo, presupuestar 100 millones, por poner un ejemplo, en servicios sociales, al final solo se ejecuta, por poner un ejemplo, 10 millones. Entonces, eso es, digamos, la lectura y, digamos, lo que tiene que valorarse más que, repito, lo que se presupuesta, porque, como se dice coloquialmente, el papel aguanta todo, ¿no? Y prueba de ello es que, precisamente, este equipo de gobierno sí hacen esas ruedas de prensa y esas, digamos, comunicaciones para anunciar los presupuestos, pero no hacen lo mismo para anunciar la liquidación del presupuesto, porque lo que es el remanente, desde el punto de vista mediático, ha pasado desapercibido. Y estamos hablando hoy en este pleno sobre el mismo porque venimos con este punto en el cual se va a utilizar prácticamente todo el remanente para financiar pues partidas que ya estaban en los presupuestos del 23, pero que no se va a hacer uso de la póliza de crédito porque nos sobra el dinero, entonces no hace falta pedir, perdón, la póliza de crédito no, perdón, el préstamo hipotecario, el préstamo bancario, perdón. Y entonces pues no hace falta utilizar ese préstamo y lo que se hace es hacer uso de dicho de remanente. Miren, yo, ¿qué quiere que les diga? Nosotros desde el Partido Popular siempre le hemos manifestado al equipo de gobierno que ustedes no son buenos gestores. No son buenos gestores, por un lado, con las cifras que estoy poniendo, esa inejecución no solo del año pasado, sino en todo el mandato que llevamos en este Cabildo, pero también no lo decimos solo nosotros, lo dice también una autoridad, vamos a decir, independiente, que es la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Precisamente ayer recibimos el informe del interventor de esta casa, en el cual también hace mención a un informe que hizo la AIREF, que emitió en el pasado mes de abril, preocupado por las cuentas de esta casa, preocupado sobre todo por el incremento del gasto que ha habido en el Cabildo en estos 4 años y sobre todo en el último ejercicio de un 40%, cuando el resto de administraciones locales ha sido de un 8, un 9%. Sí, el señor Arón me está diciendo que sí, claro, pero sí, señor Arón, el gasto corriente, sobre todo el gasto corriente. Nosotros desde el Partido Popular, en toda la legislatura e incluso en pleno COVID, le manifestábamos al equipo de gobierno que había, como se dice coloquialmente, que ajustarse el cinturón, porque había digamos, una incertidumbre a medio y largo plazo que a ver qué pasaba con la situación social y económica en Tenerife, en Canarias y en España. Y ustedes lo que hicieron en ese periodo y en todo el mandato ha sido incrementar el gasto corriente, el gasto superfluo. No han hecho ninguna medida de contención, han gastado y gastado y gastado. Y vuelvo a repetir, ahora ha venido este informe de la AIREF, pero ya se lo venimos diciendo desde el Partido Popular desde prácticamente el inicio del mandato. Y por cierto, ya que ustedes se ríen mucho por ese informe, el mismo informe le está diciendo que tienen ustedes un mes para decir si van a seguir las recomendaciones o no de la AIREF. Y yo aprovecho también en este punto para preguntarle al equipo de gobierno si lo va a hacer o no, porque hasta el 13 de mayo tienen ustedes para contestarle a la AIREF, ya que ustedes se ríen tanto de ese informe también, si van a seguir o no las recomendaciones del mismo con respecto a la contención del gasto de las cuentas del Cabildo. Mire, finalizo ya. Nosotros del Partido Popular siempre hemos dicho que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Donde, digamos, no debería estar es ni en la contabilidad del Cabildo ni en las cuentas corrientes de ninguna administración local, en este caso el Cabildo de Tenerife. El año pasado hemos cerrado con un remanente de 130 millones de euros. En contabilidad de Cabildo, para que nos entiendan, y parte de ello en lo que es cuenta corriente de las cuentas del Cabildo. Tenerife tiene 1 millón de habitantes aproximadamente. Y si hacemos una regla muy rápida, el Partido Popular prefiere que esos 130 millones de euros estén en el bolsillo de los ciudadanos, es decir, 130 euros a cada tinerfeño, que esté, repito, en la contabilidad del Cabildo y en lo que son las cuentas
corrientes de esta casa. Yo creo que la situación social y económica es muy grave, tenemos una inflación galopante, tenemos unos precios de la energía y de los combustibles que lo sabemos todo, y cualquier esfuerzo, cualquier, digamos, acción que haga cualquier administración local, en este caso el Cabildo de Tenerife, nuestros vecinos de Tenerife lo van a agradecer, porque ¿de qué nos vale tener esos 130 millones en contabilidad cuando ahí fuera se está pasando como se está pasando? Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Intervendrá Aarón Afonso, director de Presidencia. Sí, presidente, gracias. Señor Fernández, me sonreía, básicamente porque o es una cosa u otra, o no somos eficientes ejecutando el presupuesto o gastamos demasiado. Usted ha dicho las dos cosas en su intervención, con lo cual es complicado establecer un discurso coherente cuando se dice una cosa y la contraria. Vamos a ver, se ha criticado por algunos grupos el uso del remanente por este grupo de gobierno. El remanente se ha utilizado en todos estos años, se ha utilizado en el mandato anterior. La gran diferencia es que al estar suspendidas las reglas fiscales, esos remanentes, en vez de destinarlos al pago a los bancos, se destinan para desarrollar políticas para la ciudadanía de Tenerife. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Si al resto de grupos, al estar un mes de unas elecciones, le incomoda que este grupo de gobierno, con el apoyo de la mayoría de este pleno, porque se apoya por Coalición Canaria y se apoya también por el Partido Popular, no consideran oportuno que sigamos destinando recursos para la dependencia, no considera que necesitamos destinar recursos para la gestión adecuada de la política de reciclaje de la isla, que no considere que haya que destinar recursos adecuados para la compra de guaguas que nos permitan prestar de forma más adecuada un servicio público como es el del transporte colectivo. Bueno, eso ya es una decisión de cada grupo político, pero evidentemente esa suspensión de las reglas fiscales es la que nos permiten incrementar los recursos disponibles para poder destinarlos a lo que necesita la isla de Tenerife y a lo que necesita especialmente la mayoría social de Tenerife. Respecto a la ejecución presupuestaria durante este mandato, los porcentajes de ejecución han sido similares a los de mandatos anteriores, muy similares, con una diferencia, que los recursos netos ejecutados han sido muy superiores. En concreto, en el del 2022, la mayor ejecución del presupuesto que ha existido nunca en el Cabildo Insular de Tenerife. Y son datos objetivos, donde se han invertido más de 858 millones de euros. Muy superior a la mejor ejecución que se tuvo en el mandato anterior, que fue en el 2018, con 710 millones de euros. Por tanto, en el 2022, año completo, hemos ejecutado y hemos invertido casi 150 millones de euros más que en el mejor año presupuestario del mandato anterior, para destinarlo a políticas que evidentemente son necesarias para la ciudadanía de Tenerife, porque eso diferencia también ideológicamente a su partido, señor Fernández, del mío. Para usted el gasto corriente es un gasto superfluo, para nosotros las políticas de empleo, atender a la dependencia de las personas más desfavorecidas, que se sufragan con gastos de capítulo 2, son absolutamente necesarias para cohesionar y vertebrar socialmente esta sociedad y vertebrar socialmente Tenerife. Por tanto, si usted considera que es un gasto superfluo, allá usted con sus consideraciones. Respecto a los datos de empleo, señora Alonso, que evidentemente no tienen que ver con la expediente de modificación de crédito, pero estamos en la etapa en la que estamos. La EPA, y lo hemos hablado en otras ocasiones, es una encuesta. Y los datos de la EPA, como usted sabe perfectamente, que se elaboran por el Instituto Nacional de Estadística, tienen que partir de un error. Los que se han publicado recientemente, y el error es evidente cuando comprobamos los datos reales de desempleo y los datos reales de afiliación a la Seguridad Social. Y si usted comprueba los datos de afiliación a la Seguridad Social, puede comprobar que en la isla de Tenerife hay 31.000 personas más afiliadas que en el 2019 cuando empezó este mandato. Por tanto, es obvio que en esa encuesta hay un error porque es difícil explicar que existiendo 31.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social respecto al inicio del mandato, haya una reducción de esos 6.000 empleos que usted dice.
Eso se derivan de una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que llevamos además en el último año detectando que hay algún error en su elaboración porque no coinciden con los datos reales, que son los que se publican de afiliación a la Seguridad Social, y los datos reales de desempleo. Por cierto, 10.000 trabajadores menos en desempleo que al inicio del mandato, con los datos publicados a 31 de... Bueno, publicados los primeros días de abril, que hacen referencia al 31 de marzo de 2023 y que veremos cuál es la evolución cuando se publiquen el próximo 3 de mayo los del mes de abril. Por tanto, frente a los datos de una encuesta, que evidentemente usted los reproduce, yo apelo a los datos reales, estadísticos, ciertos, que mensualmente se publican, tanto de afiliación a la Seguridad Social como de desempleados que tiene la isla de Tenerife. Y esos datos son mucho mejores que los que existían al inicio del mandato. Repito, 10.000 desempleados menos que al inicio del mandato y 31.000 personas más trabajando que al inicio del mandato. Muchas gracias. Vamos a ver, yo he dejado todo el tiempo que han querido ustedes utilizar en su turno de intervención. Son las 10 de la mañana, la hora en la que hubiéramos querido empezar el segundo pleno. Por lo tanto, voy a dejar un turno para los grupos, para un máximo de 2 minutos, para que fijen si quieren posición, porque este asunto ha sido debatido ya en comisión plenaria, lo hemos debatido y han ustedes utilizado el tiempo que han necesitado. Por lo tanto, 2 minutos como máximo para fijar posición y poder avanzar, porque aún nos queda otro punto más en el orden del día y luego el siguiente pleno. Gracias. Don Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, fue este portavoz el que ya en el año 2020 señaló la senda de la necesidad de, con la suspensión de las reglas fiscales, pues impulsar el gasto en el Cabildo. Pero no hay que confundir el informe de la AIREF, que habla de presupuesto inicial en todos los años, presupuesto inicial, no habla de ejecución del gasto, habla de presupuesto inicial. Los datos que pone encima de la mesa son comparativos sobre presupuesto inicial y efectivamente alerta sobre el incremento del gasto estructural. Y ahora efectivamente se está gastando en políticas porque dejamos este Cabildo con deuda cero y eso, entre otras cosas, ha permitido gastar recursos no en reducir la deuda del Cabildo, sino en políticas en beneficio de los ciudadanos. No es reciclaje lo que estamos apoyando ahora, es enterrar, señor Arón. No estamos poniendo 14 millones de euros en el presupuesto del Cabildo para reciclar, estamos poniendo para enterrar, para pagar el impuesto por enterrar el residuo. Y lo de porcentajes similares, no sé, yo veo que en el año 2015 ejecutábamos el 97%, en el 16 el 96%, en el 17 el 93% y ahora estamos en términos del 81%. Son 15 puntos de diferencia, eso no son porcentajes similares. Respecto a la EPA, bueno, usted hace un discurso que está en contra de la Academia Económica de este país y de la Unión Europea, que determina que la encuesta de población activa y instrumentos similares en todos los países es el elemento clave para determinar el volumen de empleo. Así se calcula y se compara, por ejemplo, las tasas de paro en el conjunto de la economía europea entre los distintos países y distintos territorios. Es el criterio básico, por ejemplo, que se utiliza para el reparto de fondos estructurales, es la EPA. Y usted dice que como no le gustan los datos, pues no me los compro, ¿no? Eso es como lo de Marx. Si no le gustan mis principios, tengo otros aquí. Muchas gracias, señor Alonso. ¿Alguna otra intervención? Don Manuel. Sí. Groucho Mar. Yo le entendí. Sí, gracias, presidente. Mire, don Arón, no se pongan así tan enfadados políticamente. Estos datos y esta información no la digo solamente el Grupo Popular. Hay un informe de la AIREF que usted, por supuesto, lo tiene. Entonces, yo lo invito a que lo invite al salón de pleno y le explique todo lo que usted me ha explicado a mí, porque es una autoridad independiente que está diciendo lo mismo que hemos dicho nosotros, no el ejercicio pasado, desde el inicio de la legislatura. Controlar el gasto corriente, controlar. Yo sé que al Partido Socialista le gusta mucho recaudar impuestos, asfixiar a los ciudadanos a impuestos para después regalar el dinero. Eso es política de ustedes. Ustedes el control y la gestión, ya sabemos, no solamente en este Cabildo, sino a lo largo de la historia política y económica de este país en los últimos 40 años. Y mire, yo le pongo ejemplo, control del gasto público corriente en este Cabildo. Por ejemplo, el área de doña Berta, Presidencia, Hacienda, Modernización, que año tras año ha subido el gasto corriente. ¿Eso es de empleo?
Eso es un ejemplo que le estoy poniendo. No ha habido ninguna política de contención del gasto corriente en esta casa. Y vuelvo a repetir que aquí hemos tenido un COVID. Por favor, guarden Bueno, silencio, yo sé- por favor. Silencio. Aquí Ya, como don se acaba la Efraín. legislatura y hay cosas que nunca cambian. Pero bueno, hemos tenido un turismo cero en esta isla. Hemos tenido una disminución de la recaudación como nunca después de lo que hemos pasado. Y ustedes lo que han hecho es subir los gastos. Es que no han hecho ningún tipo de control. Y vuelvo a repetir, no lo dice el PP, lo dice la AIREF. Y le vuelvo a repetir también, le he hecho una pregunta y no me ha contestado. Tienen un mes para contestar a la AIREF si van a seguir o no las recomendaciones que hace esa autoridad independiente, que no la hace el Partido Popular, pero que la comparte al 100%. El propio interventor lo dice en su informe. Señores, equipo de gobierno del Cabildo, el informe de esta modificación de crédito favorable condicionado al punto 7º y 10º, y el 10º es el de la AIREF. Entonces, le vuelvo a pedir que me conteste en este salón de pleno porque es muy importante. Ya se acaba el mandato, a partir de junio va a haber un nuevo equipo de gobierno y ustedes por lo menos dejen las cosas hechas y por lo menos saber lo que van a hacer con este tema que es muy importante. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. ¿Algún otro turno? ¿Sí? Señora Belda. Sí, bueno, vamos a ver, ya les decía en el primer turno que, bueno, que esta consejera echaba en falta el que se explicase, pero es que ahora, en este debate que hemos tenido aquí, volvemos a echar humo, nosotros gastamos, ustedes gastaron, nosotros hemos gastado más. ¿Qué es lo que estamos gastando? Vamos a ver, cuando yo hablo de que no se tiene en cuenta el voto de esta consejera y todos en este salón de pleno sabemos que esta consejera se coordina con la gente que está organizada, con nuestra gente que está organizada para la protección del territorio, migrantes, mujeres, animalistas, pequeños colectivos marginados, con los comités de empresas, tanto de las EPEL, de los organismos autónomos, de las empresas participadas del Cabildo. ¿Qué pasa? O sea, no me dan la información a mí, pero tampoco aquí en el debate se explica por qué, al no estar además en los consejos de administración, por ejemplo, aquí van 9 millones de euros al Parque Científico y Tecnológico, pero es que además hay más dinero que se le inyecta al Parque Científico y Tecnológico. Creo que la transparencia se basa en que este tiempo que estamos ocupando aquí se hiciese una explicación detallada para que todas las que nos quieran ver o que nos vayan a ver después se puedan enterar de lo que se está haciendo con el dinero que repercute en la ciudadanía. Y el debate de tú más, yo más, hiciste, no hiciste, ya está caducado. Y seguimos aquí terminando este mandato, ocupando los tiempos en lo mismo. A mí me gustaría que hubiese un momento en el cual se parasen y dijesen, miren, invertimos aquí 9 millones por esto, ha subido en carreteras por esto otro, estamos invirtiendo en agricultura tanto, y que se explicase a la ciudadanía. Porque cuando se le deja sin la posibilidad a esta consejera y tampoco se pone aquí, es mal asunto, mal ejemplo de democracia dentro de lo que se supone que es la Casa del Pueblo. Gracias, señora Belda. Cerramos 2 minutos. Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Fernández. Respecto con el AIREF, sigo diciendo lo mismo. Se establece que había una gestión por parte de este grupo de gobierno donde no estaba ejecutando de forma adecuada el presupuesto. Le he explicado cómo estamos ejecutando el presupuesto y la comparación con mandatos anteriores y el nivel de ejecución que hemos tenido. La AIREF advierte de que hay un incremento del gasto y, evidentemente, ese incremento del gasto es como consecuencia de las políticas expansivas que se han realizado durante estos años para establecer un tejido de protección social para la ciudadanía de Tenerife. Y eso es una realidad. Y ese gasto tiene que ver con cómo desarrollamos las políticas activas de empleo, cómo se desarrolla la atención a los dependientes de esta isla, señor Fernández. ¿Cómo se incrementa el gasto del área de la vicepresidenta segunda del Cabildo, del área de la señora Pérez? Pues incorporando los gastos de personal. Es que el personal es el que tiene que prestar esos servicios. Es decir, pone en duda de que el personal de esta corporación tenga que incrementarse y fortalecerse para poder atender a las necesidades que tiene la isla y que, por tanto, para dar respuesta a las distintas líneas de actuación que recogíamos en el presupuesto. Pues, por supuesto. Y nosotros, evidentemente, desde el punto de vista de la gestión que hemos efectuado, estamos haciendo una gestión económica de esta corporación también responsable, destinando, en este caso, con las facilidades que ha dado el Gobierno de España y que ha dado Europa, los recursos para lo que necesita la ciudadanía de Tenerife. En cuanto a la AIREF, señor Alonso, lo que compara no es el dato inicial del presupuesto. Lo que va analizando son las previsiones de cierre del ejercicio en virtud de las comunicaciones y de la información que se le vamos trasladando a las distintas administraciones públicas.
Y cuando hablo de que hay un problema con los datos de la EPA, no lo traslado para tratar de desvirtuarla, porque entendemos que es una encuesta necesaria para poder medir de forma adecuada pues, el peso relativo que tiene el paro. Pero la realidad es que lo fiable son los datos que miden uno a uno a las personas que están trabajando. Concluyendo. Ese es el dato de desempleo. Y uno a uno a las personas que están afiliadas a la Seguridad Social. Muy bien. Y esos datos los puede Se ha acabado el comprobar usted, tiempo. señor Alonso. Gracias. Señor Arón, muchas gracias. Muy bien. Secretario. Sí, sometemos a votación el punto segundo, la propuesta de acuerdo que la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social eleva a la consideración del Pleno. Comienza la votación electrónica. Se aprueba por 28 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Pasamos a la aprobación inicial del expediente número 3 de modificación del anexo 2 a las bases de ejecución. Director. Sí, presidente. Bueno, igual que en el punto anterior, me remito al dictamen favorable emitido por la Comisión Plenaria Permanente de Presidencia de Acción Social, donde se incluyeron las enmiendas presentadas por los grupos. ¿Algún turno de intervención? Secretario. Sí, sometemos a votación el punto tercero, la propuesta de acuerdo que la Comisión Plenaria eleva a la consideración del Pleno. Comienza la votación electrónica. Se aprueba por 28 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.